A la charla informativa sobre el programa de Data Analytics aplicado a la estrategia logística y de Supply Chain Management. Lo que vamos a estar viendo en esta presentación son de los últimos datos que hemos podido recoger en la exposición de MODEX 22 de la semana pasada en la ciudad de Atlanta. Vamos a ver la planificación y la inteligencia en el desarrollo de los negocios y el alineamiento en los planes estratégicos de la empresa. Mi nombre es Ignacio Sánchez Chiappe, director del IEC, y tengo el gusto de darles esta charla que versa sobre lo que vamos a estar haciendo en el programa de Data Analytics que comienza el 12 de mayo. ¿Qué rol le toca hoy a Data Analytics? Porque se habla muchísimo de este tema y se compone de muchas partes que vamos a ir mostrando a lo largo de esta presentación. En primer lugar, sabemos que el plan de negocios de una compañía queda definido por su estrategia, pero define también el rumbo que va a tomar la empresa en los años siguientes. Hoy por hoy ya no alcanza solamente con marketing, no alcanza solamente con finanzas, se necesita de supply chain, pero supply chain manejada, empujada por el desarrollo de la tecnología, como vamos a ver ahora, y la cantidad prácticamente infinita de datos que se almacenan, de lo que se hace con esos datos, de la inteligencia que generan esos datos. Esa inteligencia se vuelve a guardar, se vuelve a retroalimentar con datos y así parece una espiral interminable. ¿Qué se espera entonces de una persona que trabaja con datos, de una persona que se ocupa de hacer la inteligencia a partir de esos datos? Que es algo que ha explotado a partir del Internet de las cosas, de la enorme cantidad de sensores que hay por todos lados, sensores no solo mecánicos, sensores de comportamiento, la cookie que nos colocan en la computadora, las preferencias de los consumidores, el consumo que se hace de cada uno de los ítems. ¿Qué se espera de todo eso? Primero hay que buscar los datos. Hay que limpiar esos datos porque la mayoría de las veces están, entre comillas, contaminados por otros datos, porque están incompletos, porque hace falta aplicar reglas como Machine Learning para limpiar lo que no tengan, completar la información que falta, sacar la información que sobra, integrarlos al plan de negocios, analizarlos y generar la experiencia en definitiva, que es lo que realmente cuenta, de un mejor servicio al cliente para tener la posibilidad de llegar de una manera nueva, más inteligente, más profunda, más permanente, a las preferencias del cliente. Vamos a ver ahora unos videos cortos de lo que es hoy el desarrollo de esta técnica de Data Analytics y para algunas cosas de las que se está usando, porque esto, como digo, lo recuperamos en MODEX 22 la semana pasada, del 28 al 31 de marzo de 2022 en la ciudad de Atlanta.
Es decir, impresionante, ¿verdad? Bueno, hay una anécdota muy interesante que es los autoelevadores Clark, que todos conocemos, donde un operador, una persona con una laptop, se ubica en un escritorio, en el medio de un depósito, y tiene tres clases de autoelevadores. Los que están en la etapa 1, en el jardín de infantes, están aprendiendo a trabajar. Este señor les está enseñando. Están los que ya pasaron a la etapa 2, que ya hacen un montón de actividades solos, y están los que están en etapa 3, que ya trabajan solos. Entonces, toda esa información, todos esos datos que van recogiendo, que depende del que necesite esos datos y para qué los necesita, se almacenan en cantidades prácticamente ilimitadas. Sobre esos datos se generan algoritmos, se genera conocimiento. Sobre ese conocimiento se acumulan más datos, se vuelve a generar conocimiento y así sucesivamente. Hoy no hay prácticamente ningún aparato que no tenga un mínimo de recupero de datos y que los utilice para mejorar su performance. Entonces, tenemos que contestar, o saber contestar, o se nos va a preguntar, saber contestar, algunas cosas que son vitales. La empresa tiene que empezar a concretar la construcción de sus capacidades analíticas. Ya es algo que no se puede ignorar y al final de esta charla vamos a ver los distintos aspectos, algunos de los distintos aspectos donde se puede utilizar. Lo siguiente que se pide parece una diferencia sutil, pero es pasar de la etapa de decir vamos a entregar valor a través de Data Analytics a realmente conseguirlo y generar crecimiento. La empresa tiene que plantearse el crecimiento a través de esta nueva disciplina que es la de elaborar datos. Ya no hay motivo para que no junte datos y no los utilice para mejorar su performance, su llegada al mercado, el agregarle a los productos nuevos servicios y valores, etc. Por tanto, ahora esta área ha entrado dentro de lo que es lo que define el crecimiento de las empresas. Se la ve ya metida de lleno en el área de negocios. Evidentemente, lo que viene ahora es la profesionalización del área. Entonces, una de las cosas que siempre atenta en supply chain y logística, el buen funcionamiento de toda la cadena de valor, son las variabilidades. ¿Por qué se producen variabilidades? Entonces, a través de los datos, del análisis de los datos y generando el conocimiento suficiente y anticipando aquellas cosas que podrían generar variabilidades, se empieza a trabajar contra las variabilidades y se consigue armar una supply chain eficaz, eficiente, confiable, ágil. Es tremendo lo que estamos hablando. Dejar de lado también la mentalidad que podemos tener
en el sentido de que analizamos datos e informes preexistentes para hacer nosotros la inteligencia de eso. El problema que puede tener eso es que esos datos y esa información no sirva para eso. Y estemos usando datos e información que no nos van a llegar a nada y sin querer volver otra vez a la posición cero. Hoy por hoy, lo más probable es que haya que empezar de cero, porque nunca se ha hecho antes, y empezar a pulir la calidad de esos datos, la calidad del conocimiento, y esto no se hace de una vez. Se comienza a hacer, se comienza a trabajar, se comienza a generar algoritmos, se pulen los algoritmos, no hay una sola forma de hacer algoritmos, es ya un camino que no tiene retorno. Profesionalizar el área también quiere decir cómo utilizar y alinear toda esta capacidad analítica a través del plan de negocios, como decíamos al principio. Es lo primero de todo. Y luego tomar los pasos que constituirán la base o que constituyen la base sobre la cual se genera el área. Lo primero es adquirir los datos. Ya de por sí es todo un área, los datos cuestan dinero. ¿Qué datos necesito? ¿Cómo voy a darme cuenta de que esos datos me sirven? ¿Qué pruebas tengo que pedir sobre esos datos? ¿Cómo darme cuenta que a lo mejor datos que yo considero que son buenos no lo son tanto? Y que a lo mejor son superabundantes y que en realidad ni siquiera los necesito, porque no hacen falta. ¿Cuál es la solución analítica dentro de la cantidad de modelos que se pueden hacer que más sirve y por cuánto tiempo? Porque tampoco esto es para una sola vez. Esto no es estático, esto es dinámico. Cambia el mercado, cambian los gustos de las personas, cambian las necesidades de la gente. General Electric decía, tomamos una locomotora que ya esté para ir a desguace. La ponemos en condiciones. La llenamos de sensores por todos lados. Ya no será una locomotora que ande a 200 kilómetros por hora, andará a 100. La tenemos totalmente reciclada, con controles para controlar absolutamente hasta el último remache, y la ponemos a funcionar como una locomotora de tren de carga. Y lo que se iba a tirar y a desguazar sigue sirviendo. Y eso es lo que va a pasar ahora. Se va a reciclar todo, se va a reciclar la información, se va a reciclar los activos de la empresa. Es un trabajo enorme el que viene ahora. También hace falta generar las personas, el conocimiento, la capacidad analítica, dar lugar a las personas que se van a estar ocupando de esto. El crecimiento profesional en esta área, como decíamos hace un rato, no tiene límites. Y esto encaja perfectamente con lo que es logística, con lo que es supply chain, porque cuando veíamos el perrito ese, nos damos cuenta de que eso puede ser perfectamente una máquina que haga algún tipo de tarea. Evidentemente uno no hace un robot para tener un perro en la casa. El que sirve la cerveza, lo que está haciendo es mostrar la precisión de los movimientos y que se le puede incorporar todo tipo de inteligencia, desde tirar la botella vacía, revolverla para sacar lo que queda en el fondo, servir, darla en la mano a una persona. No tiene límite. ¿Cuáles serán los métodos analíticos más apropiados? Ya nos metemos en temas más profundos, ¿verdad? El testeo de resultados, finalmente, la afinación y volver a empezar. Es muy interesante porque se genera también, a la hora de hacer pronósticos, por ejemplo, toda la parte de los algoritmos se complementan. Algunos algoritmos automáticamente cambian el modelo porque se dan cuenta que la capacidad de error que tiene el modelo que están usando puede ser mejorada a través de otro algoritmo. Los grandes contenidos que tiene el programa de Data Analytics. El primero vamos a hacer el esquema
la columna vertebral de todo lo que es la construcción del criterio para el manejo de datos. Así que eso va desde la presentación gráfica, el cálculo, por supuesto, y también le hemos agregado un tercer componente, una tercera pata, iba a decir, que es storytelling. Cómo cuento de manera simple cosas tan complejas como las que estamos hablando. Porque es fundamental para que la entiendan los que toman la decisión, que no tienen por qué estar metidos en estos temas, y también cómo hago para que todo el público pueda entenderlo y pueda usarlo y disfrutarlo. Así que empezamos como el porqué y el cómo de la recolección de datos. Cómo se hace para que los datos que estamos recogiendo sirvan. Los segundos son los indicadores. Empezamos a meternos con los indicadores numéricos de la descripción de los datos y entender el alcance y las limitaciones que tienen cada uno de ellos y las fortalezas y todo el conocimiento que pueden dar cuando estas herramientas están bien usadas. Por supuesto, a partir de ese momento nos meteremos con los gráficos y las tablas que nos permitan la descripción intuitiva y analítica, por supuesto, de los datos que estamos buscando. Luego va a venir toda la parte de infografía de presentación. Y ahí hemos tomado la decisión, en realidad ahí y en todo el programa, de trabajar con herramientas simples. Porque lo que nos interesa es que nuestros alumnos aprendan los conceptos y lo que tienen que hacer. El software es instrumental. Entonces hemos llegado a la conclusión de que cuanto más simples las herramientas, más capacitados están después para ir a cualquier ámbito de trabajo y aprender la herramienta que se utilice ahí, pero no salir de nuestros cursos atados a una determinada herramienta que si después en su lugar de trabajo no la tienen, les va a llevar el doble de trabajo volver a ponerse en condiciones. Por eso hemos hablado que vamos ya venimos, porque en realidad este curso de hace años que se viene dando, pero lo hemos afinado más, trabajamos con Excel, que es una planilla de cálculo que todo el mundo la tiene, trabajamos con Power BI, que según el último Magic Quadrant de Gartner, está primero en este tipo de trabajos, pero sin embargo este año vamos a meter conocimiento de Tableau también, Power BI y Tableau. Y por supuesto Storytelling, aprendiendo las técnicas para poder hacer presentaciones que sean exitosas porque todo el mundo las entiende. Luego nos meteremos, obviamente, con el tema de qué probabilidades estoy manejando cuando estoy trabajando a ciegas prácticamente, con una cantidad de datos que no sé su origen, con una cantidad de datos que no sé cómo han aparecido, tengo que rastrearlos, tengo que completarlos, tengo que ver si están contaminados, etc. Vamos a hablar de muestreo y vamos a aprender a hacer muestreo que nos lleva automáticamente a estimar parámetros de las muestras, los parámetros, y luego de eso las bases para formular hipótesis. Ya estamos metiéndonos en temas profundos. Tenemos parámetros, probamos los parámetros, formulamos hipótesis, aceptamos hipótesis, rechazamos hipótesis, empezamos de vuelta y hacemos el análisis de esas variaciones, que es precisamente lo que nos va a llevar a ver qué magnitud de importancia tienen las variaciones, que era la variabilidad que hablábamos hace un ratito. Luego ya nos metemos, sí, entramos, una vez que hemos entendido todo ese concepto que está detrás o esos conceptos que están detrás de esta parte fundamental para el manejo de los datos, ahora sí podemos empezar a producir modelos de regresión simple, de regresión múltiple, de regresión mixta, donde no solo intervienen datos numéricos, sino también variables cualitativas o categóricas mezcladas con los otros datos, enriquecemos ese modelo
qué alertas tenemos que tener para saber que el modelo todavía sigue siendo exactamente lo que estamos buscando. Luego nos metemos con datos históricos que nos van a dar los parámetros más comunes que se utilizan, como son toda la parte de la estacionalidad, tendencia y ciclo, para finalmente construir esa fortaleza que es el área de Data Analytics. Es decir, como ven, está forjado con tres componentes muy fuertes, que son la parte propiamente de análisis de los datos, la presentación gráfica de esos datos y el saber contar lo que estamos presentando para que sea asequible a todos. Entonces, ¿qué es lo que consideramos que es el campo de acción de Data Analytics? Primero, que es una necesidad impostergable en logística y en supply chain. Pensemos más allá de los datos, el dinero que se puede ahorrar o que se puede utilizar mejor cuando uno tiene muchísima más precisión en las decisiones y en las acciones que toma. Creemos que hay, ahora vamos a mencionar algunos, pero creemos que no terminamos de mencionar todas las oportunidades de trabajo que aparecen con esta área tan importante, ¿verdad? Por ejemplo, lo que mencionaba recién, el reciclado de activos. Llámense activos económicos o activos caros. Una locomotora, un pozo petrolero, mantenimiento a la distancia a través del Internet de las cosas. En el sistema bancario, de repente saltamos a un área netamente de servicios, como es todos los datos que se actualizan y que se analizan en la parte financiera, las carteras de cliente, los proyectos de inversión, valoración de activos. El área de seguros, cómo se fija la prima de un seguro, cómo se fijan los riesgos. Supply chain, un área que ha desarrollado enormemente en estos últimos tiempos, es risk management, que lleva, fíjense qué interesante, lleva un replanteo y de repente nos hemos dado cuenta que las supply chains se han hecho demasiado largas y que hay proveedores que no tienen o que no dan el grado de certeza que uno se imaginaba que estaba siendo el soporte del negocio que uno desarrolla. Y de repente, en el peor momento, como es obvio, el proveedor no está. Falló, no cumple, y ese riesgo no fue evaluado. O, por motivos de fuerza mayor, una catástrofe natural, una catástrofe política, lo que fuera. El comienzo de una guerra. Nada es estático hoy. Como dijimos, todo el análisis, limpieza y construcción de los algoritmos, ¿verdad? También en la logística, no solo en supply chain para los procesos que son fundamentales, sino en logística, los parámetros, el cálculo de inventarios en condiciones de incertidumbre, los pronósticos, todo lo que es la ayuda a planning. Planning es un área que consume información y datos que probablemente sea la más necesitada de todo esto. Ya vimos el desarrollo de pronósticos, la inteligencia de mercado. Estaba pensando en todo lo que es aplicación de análisis de datos a la logística del agro. Inacabable. Comportamiento del consumidor, un área que tiene cada vez más importancia. Y finalmente el área de la salud, que la mencioné de pasada. Es decir, en definitiva, son tres partes que se complementan para un excelente dominio, que son, como dijimos, los cálculos y algoritmos, el software para las presentaciones y la capacidad y el arte de hacer storytelling. ¿Cuál será la logística de este curso? Ya completando la charla de hoy. Comienza el 12 de mayo, jueves. Las clases son siempre de 18 a 21. Hay vacaciones de invierno en la semana del 18 de julio.
El material se entrega en formato electrónico con anticipación a la clase para que el ritmo de la clase continúe. Hay discusión de casos en clase para poder aplicar criterio justamente a todas estas cosas. Se alternan los temas, o sea, las clases son mixtas. Hay días que hay solo un tema, otros días que están mezclados para hacerla más liviana, otros días que son de presentaciones para poder mejorar las propias capacidades. El formato es presencial a distancia. Usamos todo lo que es el campus virtual, se graban las clases, quedan para los alumnos, se pueden volver a escuchar, se pueden volver a ver. Y por supuesto, estamos, y personalmente lo estoy, disponible para aquellos que quieran solicitar una entrevista para orientarse profesionalmente, por supuesto, de muchísimo agrado lo hacemos. Los datos son los que voy a poner ahora a continuación y las preguntas las dejo para después de la charla para los que quieran hacer preguntas en forma individual. 3 direcciones clave. La primera de ellas, nuestra página web, IEC Eduar. Lo segundo, el correo donde se puede pedir información administrativa, que es admisiones@IEC-EDUAR. Y finalmente, mi dirección de correo electrónico, yo soy Ignacio Sánchez, es isánchez@iec.edu.ar. Muchas gracias por haber estado en esta presentación y espero verte el 12 de mayo. Muchas gracias.